En el corazón del medio oeste americano, entre los campos helados de Wisconsin, vivía un hombre solitario. Bajo su apariencia tímida y reservada, ocultaba secretos imposibles de imaginar. Su nombre era Edward Theodore Gain, y su historia inspiraría décadas después algunas de las películas más perturbadoras del cine en Psicosis, La Masacre de Texas y El Silencio de los Inocentes. Pero la verdadera historia es mucho más oscura. Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, hijo de George y Augusta Gein. Su padre, George, era un hombre alcohólico, violento y sin ambiciones. Su madre, Augusta, una mujer profundamente religiosa, autoritaria y obsesionada con el pecado. Desde pequeño, Eddie fue moldeado por su madre como si fuera una extensión de su fe fanática. Augusta creía que el mundo estaba corrompido, que todas las mujeres, excepto ella, eran instrumentos del diablo, y que la lujuria era el peor de los pecados. Ella crió a Ed y a su hermano Henry bajo un estricto régimen de aislamiento. Apenas tenían contacto con el exterior. No podían tener amigos, no podían hablar con nadie sin su permiso. Una infancia marcada por el aislamiento. La granja de los Gein estaba a las afueras de Plainfield, un pequeño pueblo de menos de 700 habitantes. Ed asistía a la escuela, pero sus compañeros lo veían como un niño extraño. Tartamudeaba, reía sin motivo, y a menudo parecía vivir en su propio mundo. Sus modales eran correctos, pero había algo inquietante en su mirada. A pesar del abuso emocional de su madre, Ed la adoraba, la veía como una santa, como la única persona buena en un mundo corrupto. Con el tiempo, ese amor se convertiría en una obsesión. Su padre murió por insuficiencia cardíaca provocada por el alcoholismo. Tenía 66 años. Eddie y su hermano Henry quedaron a cargo de la granja. Ambos trabajaban en empleos ocasionales, haciendo reparaciones o cortando leña para los vecinos, pero Henry comenzó a rebelarse contra la influencia de su madre. Decía que Augusta estaba arruinando sus vidas. Un incendio forestal cambió todo. Los hermanos fueron a combatir las llamas cerca de su propiedad, pero al caer la noche, Henry desapareció. Ed alertó a la policía y los guió hasta el cuerpo. El cadáver de Henry yacía en un claro, con la cabeza magullada. Aunque la muerte se declaró como accidental, muchos creyeron que Ed había tenido algo que ver. Después de eso, Ed se quedó completamente solo con su madre. Augusta sufrió un derrame cerebral. Ed la cuidó con devoción. Meses después, sufrió otro ataque y murió. Ed quedó devastado en aquella mujer que lo había dominado, humillado y aislado. Era también el centro de su universo. Con su muerte, algo se quebró dentro de él. La granja se convirtió en un santuario para su madre. Selló su habitación, dejándola intacta, cubierta de polvo y silencio. El resto de la casa se llenó de suciedad, desperdicios y oscuridad. Ed vivía solo, cazando, leyendo revistas de anatomía y más tarde libros sobre experimentos médicos y exhumaciones. El monstruo estaba despertando. Durante la década de 1950, en el pequeño pueblo de Plainfield, comenzaron a desaparecer personas. Pero antes de los asesinatos, Ed desarrolló una costumbre macabra en visitar cementerios por la noche. Leía los obituarios en el periódico, buscaba mujeres recientemente fallecidas, especialmente las que le recordaban a su madre, y las desenterraba. En la penumbra de su granja, desmembraba los cuerpos. Usaba los huesos y la piel para fabricar objetos, tazas hechas de cráneos, sillas cubiertas de piel humana, lámparas con rostros, cinturones hechos con pezones. Incluso confeccionó un traje completo de piel femenina, que usaba para convertirse en su madre. Este ritual era, para él, una forma de resucitarla. El 16 de noviembre de 1957, el horror salió a la luz. Ese día, Bernice Worden, dueña de una ferretería local, desapareció. Su hijo, el ayudante del sheriff, encontró la tienda cerrada y rastros de sangre que llevaban hasta la puerta trasera. La última factura del día estaba a nombre de Ed Gein. Esa misma noche, la policía fue a su granja. Lo que encontraron dentro parecía sacado de una pesadilla. Había restos humanos por todas partes: cráneos, huesos, órganos, máscaras hechas de piel, un corazón en una sartén, y el cuerpo mutilado de Bernice Worden colgado boca abajo, como si fuera un animal de caza. Fue arrestado de inmediato. En el interrogatorio, Ed se mostró tranquilo, così innocente. Confesó haber asesinado a Bernice Worden y a Mary Hogan, una camarera desaparecida en 1954. También admitió haber robado tumbas y desenterrado cuerpos para sus experimentos. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió con calma: quería a mi madre, quería estar con ella, aunque fuera en pedazos. Sus palabras helaron la sangre de los investigadores. Ed Gein fue declarado mentalmente incompetente. Fue internado en el Central State Hospital for the Criminally Insane, donde pasó el resto de su vida.
Nunca mostró arrepentimiento. Dibujaba, ayudaba al personal y leía revistas. Los médicos lo describían como un hombre educado, tranquilo, casi amable. Pero dentro de su mente seguían viviendo los horrores que había creado. Ed Gein murió el 26 de julio de 1984, a los 77 años, en el Hospital Psiquiátrico de Mendota, Wisconsin, por una insuficiencia respiratoria. Fue enterrado junto a su madre, en el mismo cementerio de donde había profanado tantas tumbas. Con su muerte se cerró un capítulo, pero su legado quedó grabado para siempre. Ed Gein no fue un asesino serial en el sentido clásico. Mató a pocas personas, pero su impacto fue gigantesco, porque en su locura mezcló el amor, la muerte y el deseo, en una sola y aterradora forma de devoción. En la granja de Plainfield el eco del pasado aún resuena. Allí, entre los restos de una vida marcada por la soledad y la locura, se gestó uno de los monstruos más perturbadores de la historia. Ed Gein, el hombre que quiso traer a su madre de vuelta del infierno. En la historia del crimen estadounidense, pocos nombres evocan tanto horror y desconcierto como el de Albert Fish. Un hombre que, detrás de una apariencia frágil y amable, escondía una de las mentes más oscuras que el siglo XX haya conocido. Este es el relato de su vida desde su trágico origen hasta su escalofriante final. Hamilton Howard Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., en el seno de una familia profundamente marcada por la enfermedad mental. Su padre, Randall Fish, tenía 75 años al momento de su nacimiento, y su madre, Ellen, era mucho más joven. La pobreza y la inestabilidad acompañaron a Albert desde el principio. Cuando su padre murió, Albert tenía apenas 5 años. Su madre, incapaz de cuidarlo, lo envió a un orfanato estatal. Allí comenzó el verdadero infierno. Albert sufrió castigos brutales, pero lo que marcó su destino fue algo más profundo. Empezó a asociar el dolor con el placer. Las palizas lo confundían, lo moldeaban. Años después confesaría que en aquel orfanato nació su obsesión por el sufrimiento. Fish se mudó a Nueva York. Trabajó como pintor de casas, llevando una vida aparentemente normal, pero en su interior los fantasmas del pasado crecían sin control. En estos años comenzaron sus primeros comportamientos perturbadores, autolesiones, rituales extraños. Se presentaba ante los demás como un hombre educado, silencioso, pero en la oscuridad cultivaba una doble vida. En 1898, Albert Fish se casó con una mujer llamada Anna Mary Hoffman. Juntos tuvieron 6 hijos. Durante más de una década, pareció ser un padre y esposo ejemplar. Pero detrás de esa fachada, su mente seguía deteriorándose. Su esposa lo abandonó años después, dejándolo solo con los niños. Fue entonces cuando su locura se volvió incontrolable. Albert Fish recorrió los Estados Unidos cometiendo una serie de crímenes que estremecerían a la nación. Se hacía pasar por un hombre amable, ofreciendo trabajo o comida a familias necesitadas, pero su verdadera intención era mucho más oscura. Fish se convirtió en un depredador meticuloso, un maestro del engaño. Sus víctimas eran en su mayoría niños, atraídos por su gentileza y aspecto inofensivo. Durante años logró evadir a la policía gracias a su vida nómada y su habilidad para mezclarse entre la gente. Sus crímenes fueron tan perturbadores que aún hoy, muchos registros oficiales omiten los detalles, pero lo que más horrorizó al mundo no fueron solo sus actos, sino las cartas que escribió a las familias de sus víctimas, describiendo lo sucedido con un tono frío y calculador. En 1934, Albert Fish cometió su error fatal. Tras enviar una carta a la familia de una de sus víctimas, la policía logró rastrear el papel y la dirección del sobre. La pista los condujo directamente hasta el 13 de diciembre de 1934. Fue arrestado en Nueva York. Al principio negó todo, pero poco a poco comenzó a hablar. Su confesión dejó helados incluso a los investigadores más experimentados. Albert Fish parecía no sentir culpa alguna. Decía que Dios lo había mandado a hacerlo. El juicio comenzó en marzo de 1935. A la defensa alegó demencia, presentando su historial familiar y su comportamiento errático como prueba. Sin embargo, el jurado lo encontró culpable. Aunque muchos lo consideraban un enfermo mental, la sociedad exigía justicia. El 16 de enero de 1936, la corte dictó sentencia de muerte. En la prisión de Sing Sing, Albert Fish fue ejecutado en la silla eléctrica. Tenía 65 años. Según los testigos, enfrentó su destino con calma. Sus últimas palabras fueron: "Nunca he cometido nada malo en esta vida que Dios no me haya ordenado hacer". El caso de Albert Fish dejó una cicatriz imborrable en la historia del crimen estadounidense. Su vida es recordada como una advertencia: detrás de la apariencia más inofensiva puede esconderse la oscuridad más absoluta. Albert Fish, el hombre que convirtió el dolor en religión y la locura en legado.
En la Ucrania soviética de 1936, entre el hambre y el miedo, nació un niño que cambiaría para siempre la vida de muchas familias. Su nombre, Andrei Chikatilo. Andrei creció en un hogar marcado por la escasez y la disciplina estricta. La guerra y la hambruna eran parte de su realidad diaria, y la violencia de su entorno lo marcaría para siempre. La infancia de Chikatilo estuvo llena de miedo y rechazo. Estas experiencias tempranas influyeron en su incapacidad para relacionarse con los demás y su aislamiento social. Durante su adolescencia, Andrei experimentó humillaciones constantes y sentimientos de impotencia. La timidez y la frustración marcaron su personalidad, mientras desarrollaba habilidades intelectuales notables. Los primeros síntomas de lo que más tarde sería su comportamiento criminal se pueden rastrear en la frustración, la sensación de impotencia y el aislamiento social. De adulto, Andrei llevó una vida aparentemente normal. Se graduó como profesor, se casó y tuvo un empleo estable. Sin embargo, detrás de esa fachada respetable se escondían impulsos oscuros. Comenzaron a registrarse desapariciones en varias regiones de la Unión Soviética. Las víctimas eran jóvenes y vulnerables, y los cuerpos aparecían en circunstancias que desconcertaban a la policía. Al principio, la policía no estaba preparada para un asesino en serie. La URSS no tenía protocolos claros para estos casos, lo que permitió que los crímenes continuaran durante años. El caso se convirtió en un desafío enorme para la policía. Se realizaron numerosas investigaciones, se analizaron patrones, pero la falta de coordinación dificultaba la captura. Para atrapar a Chikatilo, los investigadores tuvieron que combinar intuición, análisis de patrones y pruebas forenses. Fue uno de los primeros casos en la URSS que utilizó la perfilación criminal moderna. Finalmente, en noviembre de 1990, Andrei Chikatilo fue arrestado. Tras años de investigación, su rostro pasó de ser un misterio aterrador a uno que enfrentaría a la justicia. El juicio de Chikatilo comenzó en 1992. Se le acusó de más de 50 asesinatos. Durante el proceso, psiquiatras evaluaron su salud mental, discutiendo si estaba en pleno control de sus actos. Chikatilo era plenamente consciente de sus acciones, aunque sufría de impulsos sexuales violentos. El tribunal tuvo que determinar su responsabilidad legal. En 1994, Andrei Chikatilo fue condenado a muerte y ejecutado por fusilamiento. Su caso dejó un impacto profundo en la sociedad y el sistema judicial soviético. La historia de Andrei Chikatilo es un recordatorio de los errores institucionales, del sufrimiento de las víctimas y de la importancia de la investigación criminal moderna. Su legado permanece como advertencia: en la justicia y la memoria no deben olvidarse. En la Inglaterra de mediados del siglo XX, mientras el país se reconstruía tras los horrores de la guerra, un hombre elegante, educado y aparentemente respetable caminaba entre la sociedad británica ocultando un secreto atroz. Su nombre era John George Hay. Y detrás de su sonrisa encantadora se escondía una mente fría, meticulosa y sin remordimientos. Un hombre que creía haber encontrado la forma perfecta de cometer el crimen y desaparecer para siempre toda evidencia. Este es el relato del infame asesino del baño de ácido, un psicópata que disolvía los cuerpos de sus víctimas creyendo que, sin cadáver, no habría crimen. John George Hay nació el 24 de julio de 1909 en Stamford, Lincolnshire, Inglaterra, en el seno de una familia profundamente religiosa. Sus padres pertenecían a una secta protestante conocida como los Plymouth Brethren, que predicaba una vida austera, sin placeres mundanos, sin música, sin distracciones. Su padre, John Robert Hay, era un ingeniero severo, estricto, y su madre, Emily, una mujer sumisa, temerosa de Dios. Desde pequeño, John vivió una infancia de represión. No podía jugar con otros niños, ni ver películas, ni escuchar música. Su único contacto con el mundo exterior era la escuela y las caminatas con su familia. En el patio trasero de su casa, su padre había construido una alta valla de madera. Le decía a su hijo que aquel muro lo protegía del mundo del pecado, y que más allá solo había corrupción. En su mente infantil, Hay comenzó a desarrollar una mezcla de culpa, miedo y fascinación por todo aquello que le estaba prohibido. Soñaba con libertad, con lujos, con escapar de aquella vida gris. En esos años también empezó a tener sueños recurrentes con sangre, un símbolo que más tarde, en su mente enferma, adquiriría un significado siniestro. A pesar de la rigidez familiar, Hay destacó en sus estudios. Era inteligente, con un talento especial para la música y el dibujo. Ganó una beca para estudiar en la Queen Elizabeth Grammar School en Wakefield,
donde por primera vez tuvo contacto con el mundo real. Allí descubrió algo que lo marcaría para siempre: la facilidad de manipular a las personas con encanto y mentiras. Tras terminar la escuela, trabajó como aprendiz de mecánico y luego como vendedor de seguros. Su encanto natural y su impecable aspecto lo hacían parecer confiable, pero bajo esa fachada comenzó a gestarse un hábil estafador. En 1934, a los 25 años, fue arrestado por falsificación de documento. Había creado cheques falsos, suplantado identidades y engañado a varias personas. Fue condenado a prisión. Durante su encierro, tuvo mucho tiempo para reflexionar y para desarrollar nuevas ideas. Aprendió de otros delincuentes y comenzó a soñar con el crimen perfecto. Tras salir de prisión, Hay tenía una nueva filosofía: si no hay cuerpo, no hay crimen. En una ocasión, mientras trabajaba en un taller, presenció una demostración sobre cómo el ácido sulfúrico podía disolver metales y tejidos orgánicos. Esa imagen lo obsesionó. Creyó haber encontrado la fórmula ideal para eliminar toda evidencia de asesinato. Su mente comenzó a combinar la avaricia con la ciencia del horror. Si mataba a alguien y disolvía su cuerpo en ácido, nadie podría probar su culpabilidad. El crimen perfecto parecía posible. Era 1944, la Segunda Guerra Mundial estaba en sus últimos años, y Londres vivía entre el caos y la reconstrucción. Hay conoció a un hombre llamado William Donald McSwan, un exitoso empresario de máquinas recreativas. Lo había conocido años antes, y cuando se reencontraron, Hay vio en él la oportunidad perfecta. Fingió amistad, lo invitó a su taller en Gloucester Road, y allí lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro. Luego, arrastró el cuerpo a un tambor metálico y vertió ácido sulfúrico concentrado. Lo dejó reposar durante horas. Cuando volvió, el cuerpo se había convertido en una masa viscosa. La vertió por el desagüe, había desaparecido por completo. Después del asesinato, Hay falsificó documentos para quedarse con las propiedades y cuentas bancarias de McSwan. Funcionó. A nadie sospechó. Por primera vez, sintió que podía matar y beneficiarse sin dejar rastro. En 1945, cuando los padres de McSwan, Donald y Amy Henderson, comenzaron a preguntar por su hijo, Hay los convenció de que estaba escondido en Escocia, huyendo del servicio militar. Les dijo que podía llevarles mensajes suyos. Finalmente, los invitó a su taller y los asesinó del mismo modo. Golpes en la cabeza, ácido, disolución total. Después falsificó documentos y se apropió de las propiedades familiares, joyas y cuentas bancarias. Comenzó a llevar una vida de lujos en autos caros, hoteles elegantes, trajes a medida. Pero el dinero se acaba y Hay tenía un apetito que nunca se saciaba. Para 1947, Hay ya vivía convencido de su propia invulnerabilidad. Comenzó a frecuentar bares y clubes exclusivos en Londres, donde buscaba víctimas adineradas y solitarias. Era cortés, encantador, un perfecto caballero. Nadie podía imaginar que aquel hombre de modales refinados llevaba dentro a un psicópata metódico. En 1948 conoció a Olive Durand Deacon, una viuda de 69 años con dinero e influencias. Le prometió ayudarla a desarrollar una nueva invención para fabricar uñas artificiales. La llevó a su taller en Crawley, un edificio apartado que había alquilado. Allí la mató de un disparo y la disolvió en ácido. Pero esta vez, algo falló. Olive desapareció, y una amiga denunció su ausencia a la policía. La policía comenzó a investigar, y pronto llegó hasta Hay, el último en ver a Olive con vida. Al registrar su taller, los agentes hallaron un tambor lleno de líquido marrón, trozos de grasa humana, una dentadura postiza y una libreta con los nombres de sus víctimas. Los análisis confirmaron lo impensable: era materia humana disuelta en ácido. Hay fue arrestado inmediatamente. En el interrogatorio confesó con frialdad y detalle espeluznante: he matado a 9 personas y las disolví en ácido. No hay cuerpos, así que no puede haber asesinato. Lo que Hay no sabía era que incluso sin cuerpos, la evidencia forense bastaba para condenarlo. El juicio comenzó en julio de 1949, en el Tribunal de Luz. La prensa lo bautizó como el asesino del baño de ácido, y el público se agolpaba cada día para verlo. Hay intentó fingir locura. Dijo que bebía la sangre de sus víctimas antes de disolverlas, que tenía visiones y que no podía controlar sus impulsos. Pero los psiquiatras concluyeron que era un manipulador consciente, perfectamente cuerdo. El jurado deliberó menos de 10 minutos antes de declarar el veredicto a un culpable,
Hay sonrió. Tal vez creía que aún podía escapar de la muerte, pero esta vez su destino estaba sellado. El 10 de agosto de 1949, en la prisión de Wandsworth, John George Hay fue conducido al patíbulo. Caminó tranquilo, vestido con su traje favorito, impecable como siempre. Al verdugo, Albert Pirapoint, le dijo: «¿Cuánto tiempo tomará?» «Solo un segundo», respondió el verdugo. Un segundo después, el hombre que creía haber encontrado el crimen perfecto colgaba sin vida. Tenía 40 años. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre dentro de los terrenos de la prisión. John George Hay pasó a la historia como uno de los asesinos más fríos e ingeniosos del Reino Unido. Su caso impulsó el estudio de nuevas técnicas forenses para identificar restos humanos, incluso tras la destrucción química. Aunque intentó borrar toda evidencia, la ciencia y su propio ego lo delataron. Hoy su historia sigue siendo un recordatorio de que, por más calculado que sea un crimen, la verdad siempre flota sobre el ácido del engaño. Londres, 1888. La niebla cubre las calles, las lámparas de gas apenas iluminan los callejones, y el sonido de pasos lejanos resuena entre las sombras. En el corazón del barrio de Whitechapel, la pobreza, la prostitución y el crimen eran el pan de cada día. Pero nada podía preparar a sus habitantes para el horror que estaba por comenzar. Un asesino acechaba en la oscuridad, un monstruo al que la prensa bautizaría como Jack el Destripador. Aunque se le conoce como Jack el Destripador, nadie supo jamás su verdadero nombre. Su infancia, su nacimiento y su muerte permanecen envueltos en el misterio. Pero los investigadores y criminólogos han propuesto numerosas teorías sobre quién pudo ser. Algunos creen que fue un médico con conocimientos anatómicos. Otros, un carnicero, o incluso un miembro de la realeza británica. Lo cierto es que todo comenzó en un Londres en decadencia, fábricas humeantes, pobreza extrema y barrios donde la desesperación reinaba. Whitechapel era un hervidero de miseria y miedo, el lugar perfecto para que un monstruo pasara desapercibido. En 1888, el distrito de Whitechapel albergaba a miles de mujeres que se ganaban la vida en las calles. Las condiciones eran inhumanas en habitaciones compartidas, hambre, enfermedades y alcoholismo. En esas sombras, Jack encontró a sus víctimas. La policía de Londres, aún con métodos rudimentarios, apenas podía controlar los delitos comunes, mucho menos los que estaban por venir. Nadie imaginaba que el nombre Jack el Destripador se grabaría para siempre en la historia. 31 de agosto de 1888. El cuerpo de Mary Ann Nichols aparece en la calle Bucks Row. Su garganta había sido cortada y su abdomen abierto con precisión quirúrgica. La brutalidad era tal que incluso los agentes más experimentados quedaron horrorizados. Pero esto era solo el principio. Una tras otra, las víctimas comenzaron a aparecer. Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Todas mujeres humildes, todas trabajadoras sexuales, todas asesinadas con un patrón similar: cortes limpios, órganos extraídos sin señales de robo. El asesino actuaba en silencio, desaparecía entre la niebla y dejaba tras de sí una firma macabra, la precisión quirúrgica de un experto en anatomía. Poco después de los primeros asesinatos, la policía comenzó a recibir cartas firmadas por alguien que se hacía llamar Jack the Ripper. En una de ellas, conocida como la Carta del Infierno, el autor enviaba junto al texto un trozo de riñón humano. La prensa explotó el escándalo, y el nombre Jack el Destripador se convirtió en una leyenda. Pero, ¿fueron reales esas cartas? ¿O una invención de algún periodista en busca de fama? La policía desplegó a cientos de agentes, se entrevistó a médicos, carniceros, inmigrantes y hasta nobles. Nadie escapaba del escrutinio. Pero sin pruebas forenses modernas, el asesino jugaba con ventaja. Los medios de comunicación, sedientos de sangre y morbo, lo convirtieron en una figura casi mitológica. Mientras tanto, el verdadero Jack se desvanecía entre la multitud. Entre los principales sospechosos se encontraban Aaron Kazminski, un barbero polaco con trastornos mentales; Montague Druitt, un abogado que se suicidó poco después del último crimen; Sir William Gould, médico de la familia real, involucrado en teorías conspirativas; y Francis Tumblety, un charlatán médico estadounidense que odiaba a las mujeres. Cada teoría tenía indicios, pero ninguna logró resolver el misterio. Tras el asesinato de Mary Jane Kelly, el 9 de noviembre de 1888, los crímenes cesaron repentinamente. Nadie volvió a escuchar de Jack el Destripador. Algunos creen que murió, otros que fue encarcelado por otros delitos o que simplemente se mudó. El monstruo había cumplido su cometido y se desvaneció entre las sombras. En el siglo XX y XXI,
nuevas tecnologías forenses intentaron resolver el caso. En 2014, un análisis de ADN en un chaleco perteneciente a una de las víctimas señaló a Aaron Kazminski como el principal sospechoso. Sin embargo, los resultados siguen siendo debatidos por los expertos. Más de 130 años después, el misterio continúa, ya que el Destripador no solo fue un asesino, fue un símbolo del miedo urbano, de la oscuridad que habita en el corazón humano. Su historia cambió la criminología, inspiró cientos de novelas, películas y teorías, pero tras el mito, sigue habiendo una verdad simple. 5 mujeres fueron brutalmente asesinadas, y su asesino jamás fue llevado ante la justicia. Y así, entre la niebla de Londres, su sombra aún camina, esperando ser descubierta. Quizás el verdadero nombre de Jack el Destripador nunca se sepa, pero su historia nos recuerda algo escalofriante. Los monstruos más aterradores no siempre viven en cuentos, a veces caminan entre nosotros. Suscríbete y dale like, para no perderte más historias basadas en hechos reales. Nos vemos en el próximo video.